Buen día, o debería decir buenas noches, y bienvenidos una vez más a Live. Comienza una nueva lista de reproducción, comienza un nuevo video, y esta vez vamos a cambiar de tema, vamos a estar hablando de el ciclo que recorren todas las células, que se llama ciclo celular, y esta vez al video lo voy a tener que ir haciendo de a pedacitos porque la vida no te da tregua, así que cuando pueda iré haciendo y iremos haciendo de a partes, ¿no? Bien, resulta entonces que cuando una célula se forma, y todas las células, como dijimos antes, se forman porque se divide en una célula madre, una célula ancestral, y da lugar a dos células hijas, esas células hijas pueden entrar en una etapa del ciclo que se conoce como etapa G1, ¿sí? Que viene del inglés de gap 1, significa intervalo 1. En ese intervalo 1, la célula hace una enorme cantidad de cosas. Hace glucólisis, fermentación, respiración celular, transporte a través de membrana, produce ARN, produce proteínas, tiene una enorme cantidad de cosas. Pero la característica principal de la etapa G1 es que la célula va adquiriendo nutrientes y va haciéndose cada vez más grande. Entonces, si había recibido de su célula madre organelas muy pequeñas o le faltaban organelas, las puede agrandar, las puede producir, ¿sí? Y va a ir aumentando su tamaño. Hacia el final de esa etapa G1 ya tiene que tener un tamaño considerable. Así que bien, vamos a dejar por ahora acá G1, yo me voy a ir a dormir y después, cuando pueda, seguiremos con esto del ciclo celular. Qué ganas de despertarse a las 3:14 en el medio de G1. Muy bien, ya son las 11:29, ha pasado todo un día. Y así como las células en G1 que han adquirido nutrientes y han crecido, ya 11:29 los chicos ya almorzaron, ya están listos para ir a la escuela, ya también han aumentado de tamaño, ¿sí? Así que bien, justamente estamos en un punto del ciclo celular, hacia el final de G1, donde hay un punto de control, ¿sí? Las células no pueden salirse de G1 y entrar en la siguiente etapa si no reciben, si no tienen dos características principales. La primera, tienen que haber aumentado mucho de tamaño, tienen que haber crecido lo suficiente como para entrar en la siguiente etapa. Y la segunda es que tienen que recibir alguna señal del medio que las estimule a dividirse, a entrar en la división celular. Esa señal puede ser una hormona, puede ser alguna señal cercana del medio, una señal parácrina. En fin, algo tienen que estimularlas. Por ejemplo, no sé, las células de la piel, ¿sí? Cuando uno recibe una cortadura en la piel, la falta de presión, es decir, que las células que están justo en el borde dejan de sentir contacto con las demás células. Entonces, para esas células, la falta de presión es un estímulo que las estimula precisamente a dividirse, ¿sí? Y así ir completando ese bache que queda en la herida y sanando la herida. En fin, si la célula entonces creció lo suficiente y recibe la señal, puede superar ese punto de control, ese checkpoint, y entrar en la siguiente etapa. La siguiente etapa ya va a ser la fase S. La S viene de síntesis. Es una etapa donde la célula hace muchísimas cosas. Sigue haciendo lo que venía haciendo antes. Que si hace glucólisis, fermentación, transporte, síntesis de ADN, ARN, todos los mecanismos pasivos, activos, hace un montón de cosas. Pero lo que agrega, lo que es característico de la fase S y que solo ocurre en la fase S,
es el hecho de que la célula duplica su ADN. A partir del ADN que tenía en el núcleo, produce ADN nuevo, que va a ser, idealmente, una copia del ADN que tenía anteriormente. Es decir, produce una copia idealmente idéntica de lo que tenía de su ADN. Este proceso es extremadamente costoso. Imagínense que para producir ADN necesita un nucleótido por cada eslabón de cada cadena de ADN. Y una cadena tiene dos. Una molécula de ADN tiene dos cadenas. Es decir, son dos nucleótidos por cada pasito en la escalerita del ADN. O sea, requiere una cantidad enorme de energía. Cada nucleótido va a ser nucleótidos los que se usan en el ADN, ¿sí? ATP, CTP, GTP, TTP y obviamente con desoxirribosa, porque estamos hablando de un ADN. Mírenme, soy el humano. Hago videos en YouTube. Ay, sí, estoy en la fase S. Estoy duplicando ADN. Bla, bla, bla. Muy bien, ya pasó otro rato, la célula ya pasó por toda su fase S, tuvo tiempo suficiente para duplicar todo su material genético, que era este proceso extremadamente caro y que requería de que la célula haya previamente conseguido un montón de nutrientes. Y empieza la siguiente etapa, que es una etapa de preparación y una etapa de reparar todos los errores que pudiera tener ese ADN nuevo. No hay una separación clara entre lo que es la fase S y la siguiente, que es la fase G2, ¿sí? De gap 2, intervalo 2, sino más bien que es una especie de continuo, ¿sí? Se dice que terminó la fase S cuando terminó la replicación del ADN, y que la fase 2 implica arreglar todos los errores que quedaron pendientes, cerciorarse que todo ese ADN esté duplicado y prepararse para entrar en la división celular. ¿Sí? Hacia el final de la etapa G2 hay un segundo punto de control del ciclo, que lo que controla precisamente es que todo el ADN esté duplicado y reparado y que no haya ningún error. ¿Sí? Si la célula tuviera errores en su ADN, no puede continuar con el ciclo. Se va a quedar ahí frenada en el estadio G2 hasta que los arregle o se muera. Así que ahora, dada la hora que es, yo voy a ir a preparar a los chicos para que se vayan a dormir. Muy bien, los chicos ya se acostaron, ya se durmieron por suerte, así que podemos seguir con el ciclo celular. Estábamos con que la célula había terminado su fase G2, ¿sí? Había superado el segundo punto de control y estaba por entrar en la división celular. La división celular va a implicar una división del núcleo y una división del citoplasma. Generalmente suceden las dos, ¿sí? Aunque hay algún que otro caso de células, como las células musculares, que hacen división del núcleo, pero después no se divide el citoplasma y el resultado son células muy alargadas con muchos núcleos, ¿sí? Pero generalmente suceden ambas cosas, ¿no? Y la división del núcleo entonces puede ser de dos tipos. Puede ser la mitosis o puede ser la meiosis, que ya las vamos a mencionar más adelante. Y la división del citoplasma es la citocinesis. Esto es ese mecanismo por el cual, a partir de una única célula, ¿sí?, se llega a separar en dos células, cada una individual de la otra. Entonces, en la división celular vamos a encontrar el tercer punto de control, ¿sí?, que va a consistir en que las copias de ADN que se produjeron en la fase S van a tener que separarse en el proceso de división del núcleo, ¿sí?, ya sea mitosis o meiosis, en algún punto se van a separar esas copias. Y el tercer punto de control tiene que ver con que también ese ADN está unido al aparato de la división celular, ¿sí?, al uso acromático, que más adelante, cuando veamos las divisiones celulares, volvemos a mencionarlo y explicamos bien en detalle qué es ese tercer punto de control del ciclo.
Una vez que entonces se terminó la división del núcleo, se terminó la división del citoplasma, se van a producir dos células hijas que o bien pueden volver a entrar en la etapa G1, crecer, etapa S, duplicar su ADN, etapa G2, prepararse, para después volver a dividirse, o bien pueden salirse del ciclo celular y quedar en un estadio que se conoce como G0, que es un estadio donde las células están metabólicamente bien activas, hacen un montón de cosas, todo lo que hacen las células, glucólisis, fermentación, respiración celular, transporte a través de membrana, todo lo que hacen las células, salvo duplicar su ADN y dividirse. La mayoría de las células de un organismo se encuentran en ese estadio de G0, ¿sí? Un organismo pluricelular cuyas células no se estén dividiendo, como las neuronas, ¿sí? Las células musculares ya maduras, ya formadas, tampoco entran en división celular, ¿sí? Durante su desarrollo sí, pero después no. Bueno, son todas células que se encuentran en un estadio por fuera del ciclo. Algunas, como por ejemplo las células del hígado, son células que están en G0, ¿sí? Están en ese estado externo al ciclo, pero si llegan a sentir que hay un daño al hígado o que se extrajo una parte del hígado, ¿sí? Esas células pueden salirse de G0 y entrar al estadio G1, acumular nutrientes hasta empezar a dividirse. Y por eso es que uno puede donar una parte de hígado, ¿sí? Se dona una parte y ambas pedazos de hígado van a estar hechos de células que van a detectar la ausencia de células y van a dividirse hasta volver a completar todo el órgano. Bien, ya es tarde, así que voy a aprovechar que dentro de todo todavía es suficientemente temprano como para ir a dormir y mañana seguimos con todo el ciclo. Pero entonces, ¿cuánto dura el ciclo celular? En este dibujito representamos el ciclo celular con un reloj de 24 horas, donde en esta parte verde se representa a la etapa G1, en la siguiente la etapa S, después la etapa G2 pintada de violeta y por último la mitosis, la división celular, ¿no? Normalmente el ciclo no dura exactamente 24 horas, sino que tiene una duración que depende mucho del tipo de célula. Además, existen ciertas células en el cuerpo humano que tienen un ciclo que es efectivamente de 24 horas. Y estas son las células embrionarias, que generalmente, las primeras etapas por lo menos, cuando hacen su división celular, lo hacen casi sin una etapa G1, porque reciben una cantidad enorme de nutrientes de parte del huevo o cigota, y eso hace que no les haga falta adquirir nutrientes del medio para poder solventar la fase S. En fin, ya casi va a ser hora de que tengan que ir a buscar a los chicos a la escuela, así que vamos a dejar por acá el video y les digo hasta la próxima.